Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Lee conmigo la Biblia. Hoy viernes 20 de agosto del 2021, nuestro programa es el número 232 y los saludamos desde aquí, desde la pequeña localidad de Virasoro, provincia de Corrientes, República Argentina, donde ustedes nos estén sintonizando y nos estén viendo, nos estén escuchando, donde los estemos acompañando. Reciban todos ustedes el más grande de mis aprecios y, por supuesto, nuestras oraciones a favor de ustedes. Esperamos que este día sea tanto de bendición como lo es para nosotros. Y ya mismo les invitamos a compartir el devocional del día de hoy. Y nuestro devocional del día de hoy se titula ¿Cómo escuchar al Espíritu Santo? Will Bisbee era un joven y exitoso agente de la propiedad. Era militantemente escéptico acerca del cristianismo. Un domingo, un amigo le invitó a un servicio. Alguien tuvo una palabra de conocimiento, diciendo a esta persona lo siguiente: aquí hay un hombre que está esperando que le entreguen un vehículo deportivo descapotable en los próximos días. Ha trabajado toda su vida muy duro para lograr el éxito. El trabajo ha sido su vida. Tiene el automóvil, la casa y el nivel de vida, pero no es feliz. Y Dios quiere que él sepa que hay algo más importante a lo que él puede dedicarse. Después, Will escribía: no lo podía creer. Mi nuevo automóvil era el mejor que había comprado jamás en toda mi vida. Literalmente debía llegar en 2 días y no se lo había contado a nadie. Ganaba 100.000 libras al año y mi trabajo era mi vida. Aquella noche oré de verdad por primera vez en mi vida. Will encontró a Jesucristo y fue lleno del Espíritu Santo. Ahora dice que sabe que Jesús existe, que le ama y que está con él. Muchos de nosotros vivimos en un mundo ruidoso lleno de ocupaciones, y en medio de todo el ruido, las conversaciones y las distracciones, ¿cómo hacemos para escuchar la voz del Espíritu Santo? Proverbios capítulo 20 nos dice: escucha la sabiduría y el conocimiento. Una de las maneras en las que puedes escuchar la voz del Espíritu Santo es mediante el sabio consejo de otras personas. La gente sabia y conocedora tiene un valor incalculable. Vale más quien habla con sabiduría que todo el oro y las joyas del mundo. Como lo expresa la traducción de la Biblia de Message, beber del hermoso cáliz del conocimiento es mejor que adornarse con oro y gemas preciosas. Busca ayuda a la hora de tomar decisiones importantes. Afirma tus planes con buenos consejos. Aunque seguirás siendo responsable de tus acciones, fórmate en un propósito pidiendo consejo y después llévalo a cabo usando toda la ayuda que puedas. El libro de Proverbios está lleno de sabios consejos. Te dice que te cuides de los cotilleros que traicionan la confianza y que evites a la gente que habla demasiado. El chismoso traiciona la confianza. No te juntes con la gente que habla de más. Una chismosa muy conocida tenía esta máxima bordada en su almohada: si no tienes nada bueno que decir de alguien, ven y siéntate conmigo. Otro consejo es la advertencia contra la venganza. Nunca digas: me vengaré de ese daño. Confía en el Señor y Él actuará por ti. Escuchar al Espíritu Santo significa escuchar la palabra del Señor. Los pasos del hombre los dirige al Señor. ¿Cómo puede el hombre entender su propio camino? Escucha al Espíritu Santo hablarte por medio de las Escrituras. Primera de Corintios capítulo 14
nos dice: escucha mediante los dones del Espíritu. Exalta el amor, pero no subestimes de ninguna manera la importancia de los dones del Espíritu Santo. Pablo enfatiza ambos. Empéñense en seguir al amor y ambicionar los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Alguna gente dice que deberíamos desear al dador y no a los dones, pero el dador nos dice que ambicionemos los dones. La profecía es uno de los dones del Espíritu, por medio de los cuales el Espíritu habla a la iglesia. Pablo enfatiza la importancia de este don para la iglesia. Es aún más importante que hablar en lenguas. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. Aunque Pablo estaba hablando en una situación en la que el don de lenguas corría el peligro de ser mal utilizado, aún así muestra notablemente positivo. Él se muestra positivo hacia él mismo. Pablo dice que aquellos que oran en lenguas se edifican a sí mismos y que es un buen don para todos. Las lenguas son una manera de orar en el Espíritu y consisten primordialmente en acción de gracias y alabanza. Pablo da testimonio de su propio uso de ese don. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Pablo distingue entre el uso del don en privado, a lo cual anima en general, y el uso del don públicamente en la iglesia. Si uno habla en lenguas, hace falta que se interprete. Cuando se usa junto con el don de interpretación, se convierte en el equivalente a la profecía. El don de interpretación permite que la iglesia sea edificada después de que una lengua haya sido dada públicamente. Todos los que tienen el don de lenguas deberían orar también para que la iglesia pueda ser edificada. La profecía es la capacidad de escuchar lo que Dios está diciendo y transmitírselo a los demás. Es un don espiritual de gran importancia en la iglesia y debería ser deseado ardientemente. No consiste necesariamente en predecir el futuro. Más bien, suele consistir en transmitir lo que Dios está diciendo en la situación actual. Los primeros cristianos llegaron a ver la esencia del Antiguo Testamento como una profecía. Por ejemplo, se podría analizar 2 de Pedro capítulo 1, verso 20. El Antiguo Testamento es un testimonio profético de Jesús. El Nuevo Testamento es el testimonio apostólico de Jesús. No hay nada equivalente hoy día en términos de autoridad. Las palabras de los profetas hoy en día no tienen la misma autoridad que las de los profetas y los apóstoles, cuyas palabras formaron las Escrituras. Las Escrituras son para todos los cristianos de todos los lugares y épocas. Una palabra profética es una palabra particular, inspirada por Dios, dada a una persona o a un grupo en particular, en un momento concreto y para un propósito específico. Es un informe humano, a veces parcialmente equivocado, de algo que el Espíritu Santo ha traído a la mente de alguien. Con todo, Pablo asigna un valor muy alto al don de profecía, porque es un don que edifica a la iglesia y puede causar un impacto en aquellos que no creen. Si uno que no cree uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Así que se postrará ante Dios y lo adorará, exclamando: realmente Dios está entre ustedes. Esto es exactamente lo que le pasó a Will Bisbee. La profecía ha de ser verificada. En cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3 y que los demás examinen con cuidado lo dicho, dice el verso 29. ¿Es algo que está en consonancia con la Biblia? Dios no va a contradecirse a sí mismo. ¿Es íntegro el profeta? ¿Es una persona de amor? ¿Cuál es el efecto de la profecía? Pablo escribe: el que profetiza habla a los demás para edificarlos
animarlos y consolarlos. Las verdaderas palabras proféticas de Dios siempre serán positivas en el sentido que edificarán, animarán y consolarán. Un conjunto de palabras proféticas confirma lo que Dios ya ha puesto en nuestros corazones. Si no estás seguro de una palabra profética, no te precipites, sino haz lo que María, la madre de Jesús, hizo. Espera y medítala en tu corazón. Segunda de Crónicas nos dice: escucha el buen consejo y las palabras proféticas. Roboán cometió un gran error. El Espíritu Santo le habló por medio de los ancianos que le dijeron: si su majestad trata con bondad a este pueblo y condescendientemente con ellos y les responde con amabilidad, ellos le servirán para siempre. Roboán cometió el error de rechazar el consejo de los ancianos. En vez de eso, escuchó un malísimo consejo proveniente de un joven con el que había crecido. No escuchó al pueblo, dice el verso 15. Cuando todo Israel vio que el rey no iba a hacerles caso, se rebelaron. Pero Dios no dejó de hablar a Roboán. La palabra del Señor vino a Semaías, hombre de Dios, y le fue dicho que fuera y le dijera a Roboán: así dice el Señor. Esta vez el rey y el pueblo se unieron en escuchar al Señor. Obedecieron las palabras del Señor y desistieron de marchar contra Jeroboam. Más tarde Dios habló otra vez por medio del profeta Semaías: cuando ustedes me abandonaron, ahora yo también los abandono. Una vez más escucharon y confesaron con humildad: el Señor es justo. Como consecuencia, cuando el Señor vio que se habían humillado, les habló nuevamente a Semaías y le dijo: puesto que han mostrado humildad, ya no voy a destruirlos. Dentro de poco tiempo los libraré. Iniciamos así la lectura de la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 20, versículos 15 al 24. El oro y las joyas lo enriquecen a uno, pero vale mucho más el que mide sus palabras. Que le retengan hasta la camisa al que sirva de fiador de las deudas de otro. Sabe bien el pan que se consigue estafando a los demás, pero después será como llenarse la boca de arena. Busca buen consejo al hacer tus planes. Se necesita una buena estrategia para librar una guerra. El chismoso no es digno de confianza. No busques la amistad del que habla demasiado. Al que se atreva a maldecir al papá o a la mamá, se le apagará la lámpara en medio de la más terrible obscuridad. Las riquezas conseguidas fácilmente no llegarán a feliz término. No te vengues de quien te haga daño. Deja eso en manos del Señor y Él te hará vencedor. El Señor detesta el uso de pesas falsas y condena el uso de balanzas adulteradas. El Señor tiene en sus manos el destino del ser humano. ¿Quién podrá entender lo que pasa en su vida? Primera de Corintios, capítulo 14, versos 1 al 19. Fomenten este amor y anhelen los dones espirituales, pero por sobre todo el don de profetizar. Porque el que habla en lenguas en realidad no habla con los demás, sino con Dios. Nadie entiende lo que dice, pues habla secretos por medio del Espíritu. Pero el que profetiza habla a los demás para darle fuerzas, ánimo y consuelo. El que habla en lenguas se fortalece a sí mismo, pero el que profetiza fortalece a toda la iglesia. Me gustaría que todos ustedes pudieran hablar en lenguas, pero me gustaría más que todos pudieran profetizar. Porque el que profetiza es más importante que el que habla en lenguas, a menos que alguien interprete, pues de esa manera sí puede fortalecer a la iglesia. Entonces, hermanos, ¿en qué les ayudo si les hablo en lenguas? Solo les sirvo de ayuda si les hablo por medio del don de revelación, de conocimiento, de profecía o de enseñanza.
Lo mismo sucede con los objetos que suenan, por ejemplo, la flauta o el arpa. Si los sonidos no son claros, nadie puede saber cuál es la melodía que se está tocando. Y si la trompeta de guerra no suena bien, nadie va a alistarse para combatir. Así sucede con ustedes. Si hablan con palabras que no se pueden entender, nadie va a saber lo que dijeron. Será como hablarle al viento. Es cierto que hay muchos idiomas en el mundo y todos tienen significado, pero si yo no entiendo lo que alguien me dice, seré como un extranjero para él y el que habla será como un extranjero para mí. Sucede lo mismo con ustedes. Ya que ustedes tienen afán por manifestaciones espirituales, busquen las que más fortalecen a la iglesia. Así que el que habla en lenguas debe orar para que también pueda interpretar lo que dice. Pues si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi mente no entiende nada. Entonces, ¿qué puedo hacer? Oraré no solo con el espíritu, sino también con el entendimiento. Y cantaré no solo con el espíritu, sino también con el entendimiento. Porque si alabas a Dios solo con el espíritu, ¿qué harán los que no entienden? Cuando les des gracias, no podrán decir, así sea, porque no entienden lo que dices. Puedes agradecer muy bien, pero eso no fortalece a los demás. Doy gracias a Dios porque hablo lenguas más que cualquiera de ustedes, pero en las reuniones de la iglesia prefiero decir 5 palabras que se entiendan y que influyan en las demás que 10.000 palabras en un idioma que nadie sabe. Segunda de Crónicas, capítulo 10. Roboán fue a Siquem porque todos los israelitas fueron allá para proclamarlo rey. Cuando Jeroboam, hijo de Nabat, se enteró de esto, volvió de Egipto, a donde había huido para escapar del rey Salomón. Lo mandaron a llamar y él y todo el pueblo de Israel se presentaron ante Roboán y le dijeron: Tu papá nos impuso un yugo demasiado pesado de llevar. Ahora, danos un yugo más liviano que el que tu papá nos dio y nosotros te serviremos. Roboán contestó: Vuelvan en 3 días y le daré una respuesta. Entonces la gente se fue. Había algunos ancianos que aconsejaban a Salomón cuando aún vivía. El rey Roboam les preguntó lo que debía hacer. ¿Cómo contestaré a este pueblo? Ellos le respondieron: Si te pones al servicio del pueblo y les hablas en forma amable, ellos seguirán sirviéndote para siempre. Pero Roboam no les hizo caso. Le pidió consejo a sus amigos jóvenes que habían sido criados con él. Roboam dijo: El pueblo dijo: Danos trabajo más liviano de lo que nos dio tu papá. ¿Cómo piensan ustedes que debería contestarles? ¿Qué les digo? Los jóvenes que habían sido criados con él le dijeron: Así debes contestarle al pueblo. Tu papá los obligó a hacer trabajos pesados, ¿y tú le vas a dar trabajo más liviano? Les tienes que decir: Mi dedo meñique es más pesado que el lomo de mi papá. Y ahora, ¿mi papá les dio yugo demasiado pesado de llevar? Pues yo les daré aún más. Si él los castigaba con azotes, yo los castigaré con látigos que llevan metal en la punta. Puesto que Roboam le había dicho al pueblo: Vuelvan en 3 días, así volvieron a los 3 días todos los israelitas y Jeroboam con ellos. Entonces el rey Roboam les habló duro y no hizo caso al consejo sugerido por los ancianos. Hizo lo que sus amigos le aconsejaron. Entonces Roboam le dijo al pueblo: Mi papá los obligó a trabajar mucho, pero yo les daré aún más. Mi papá los castigó con azotes, pero yo los castigaré con látigos que llevan pedazos de metal en la punta. Así que el rey no hizo lo que el pueblo quería, porque el Señor lo dispuso así para cumplir la promesa que le hizo a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio del profeta Ahías en Silo. Todos los israelitas vieron que el nuevo rey no los quería escuchar. Por eso le dijeron al rey: ¿Acaso somos parte de la familia de David? ¿Nos dieron tierras de Isaí? Así que, Israel, váyase cada uno a su casa, que el hijo de David gobierne a su propia gente. Entonces todos los israelitas se fueron a sus casas, pero Roboam gobernaba sobre los que vivían en las ciudades de Judá. El rey mandó a Adonirán, uno de los que dirigían a los trabajadores,
pero los israelitas lo apedrearon y murió. Roboam subió rápidamente a su carruaje y escapó a Jerusalén. Así que Israel se rebeló contra la dinastía de David hasta el día de hoy. Segunda de Crónicas, capítulo 11. Al volver, Roboam juntó un ejército de las familias de Judá y de Benjamín, 180.000 hombres, para luchar contra los israelitas y recuperar su reino. Pero el Señor le habló así a un hombre de Dios llamado Semaías: Dile a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y también a todo Israel en Judá y Benjamín: el Señor les dice, no vayan a la guerra en contra de los israelitas sus hermanos, vuélvanse cada uno a su casa. Yo soy la causa de todo esto. Así que los hombres del ejército de Roboam obedecieron al mandato del Señor tal como lo mandó, regresaron y no lucharon contra Jeroboam. Jeroboam se estableció en Jerusalén y construyó estas ciudades como fortificaciones para defender a Judá. Fortificó Belén, Etam, Tecoa, Betzur, Socó, Adulán, Gat, Maresá, Sif, Adorayín, Laquis, Aseca, Sora, Ayalón y Hebrón. Estas ciudades fortificadas quedaban en Judá y Benjamín. Roboam reforzó las fortificaciones que tenían, ubicó guarniciones de soldados con comandantes militares y almacenó alimentos, aceite y vino. Armó con escudos y lanzas todas las ciudades y las fortificó muy bien. Así quedó en posesión de Judá y Benjamín. Los sacerdotes y levitas de todo Israel vinieron a unirse a Roboam desde todos los lugares donde vivían. Abandonaron sus campos de pastoreo y sus tierras y se refugiaron en Judá y en Jerusalén porque Jeroboam y sus hijos no les permitieron servir como sacerdotes del Señor. Jeroboam estableció su propio sacerdocio en los santuarios, sobre las colinas, para adorar a los demonios y a los becerros que él hizo. Los que de todas las tribus de Israel eran seguidores sinceros del Señor, Dios de Israel, se fueron tras los levitas a Jerusalén para ofrecer sacrificios al Señor, Dios de sus antepasados. Esta gente apoyó a Roboam y ayudó a fortalecer el reino de Judá, pues vivieron de acuerdo con el ejemplo de David y de Salomón durante 3 años. Roboam se casó con Mahalat. Ella era hija de Jerimot, un hijo de David, que tuvo con Abihail, hija de Eliab y nieta de Isaí. Los hijos de Roboam y Mahalat eran Jeús, Semaías y Sahán. Después Roboam se casó con Macá, hija de Absalón, y los hijos que ella tuvo de él fueron Abías, Atai, Sisa y Selomit. Roboam amaba más a Macá, hija de Absalón, que a sus demás mujeres y concubinas. Tuvo 18 esposas y 60 concubinas que le dieron 28 hijos y 60 hijas. Roboam asignó a Abías, hijo de Macá, como jefe de sus hermanos, pues quería que él fuera rey. Roboam actuó con inteligencia, pues les consiguió muchas esposas y a sus demás hijos, y les suministró muchos víveres, repartiéndolos a lo largo y ancho del territorio de Judá y de Benjamín y en las ciudades fortificadas. Segunda de Crónicas, capítulo 12. Después de que Roboam estabilizó su reino y su autoridad, él y todo Israel abandonaron la ley del Señor. Entonces, debido a que fueron infieles al Señor en el 5.º año del reinado de Roboam, fue Sisac, rey de Egipto, y atacó a Jerusalén con 1.200 carros y con caballería de 60.000 jinetes. Trajo además de Egipto un ejército incontable de libios, suquíes y cusitas. Sisac conquistó las ciudades fortificadas de Judá y llegó también hasta Jerusalén. El profeta Semaías fue a ver a Roboam y a los líderes de Judá que se habían refugiado en Jerusalén por causa de Sisac y les dijo: esto les dice el Señor, ustedes me abandonaron, por eso yo también los he abandonado a ustedes y serán derrotados por Sisac. Entonces los líderes de Judá se humillaron y dijeron: el Señor está haciendo lo justo. Cuando el Señor vio que se habían humillado, Semaías recibió un mensaje del Señor que decía: como ustedes se han humillado, ya no los voy a destruir. Dejaré que unos pocos escapen
y no descargaré toda mi ira contra Jerusalén por medio de Sisac, pero ustedes serán sometidos a él para que sepan la diferencia entre lo que es servirme a mí y servir a los reinos de las naciones. Sisac, rey de Egipto, vino y atacó a Jerusalén. Saqueó los tesoros depositados en el templo del Señor y los del palacio del rey. Se llevó todo, incluso los escudos de oro que Salomón había hecho. Así que el rey Roboam hizo otros escudos de bronce para poner en su lugar, y se los dieron a los guardias que vigilaban en la puerta del palacio del rey. Cada vez que el rey iba al templo del Señor, los guardias iban con él llevando sus escudos, y después de terminar, volvían a guardar los escudos en la pared del cuarto de la guardia. Por haberse humillado Roboam, la ira del Señor se apartó de él, con el resultado de que no destruyó por completo, y también porque quedaba algo bueno en Judá. El rey Roboam se reafirmó en Jerusalén y siguió como rey. Tenía 41 años cuando comenzó a reinar y gobernó 16 años en Jerusalén, la ciudad que el Señor eligió entre todas las tribus de Israel para habitar en ella. La mamá de Roboam era una amonita llamada Noamá. Roboam hizo lo malo porque no tomó una decisión firme de seguir al Señor. Los hechos de Roboam, de principio a fin, están escritos en las crónicas de los profetas Semaías y del vidente Idó. Ellos editaron registros familiares. Hubo también permanentemente guerras entre Roboam y Jeroboam. Roboam murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo, Abías, reinó en su lugar. Finalizamos nuestra lectura del día de hoy y compartimos esta palabra de oración. Señor, gracias porque tu Espíritu Santo me habla por medio de las Escrituras. Ayúdame a escuchar y a obedecer tu voz. Señor, ayúdanos como iglesia a crear una atmósfera de expectación por escuchar lo que el Espíritu Santo nos quiera decir. Al escucharlo, siguiendo el camino del amor, deseando prontamente los dones espirituales. Señor, te pido que me des sabiduría para escuchar tu voz y saber qué consejo viene del Espíritu de Dios y cuál no. Ayúdame a aprender a escuchar al Espíritu Santo. Amén. Y así llegamos a nuestro punto final de nuestra edición de hoy, 20 de agosto del 2021. Nuestro programa es el número 232 y tengo un saludo muy especial. Hoy es el cumpleaños de mi amiga Rosana, así que te mando un abrazo enorme y por supuesto los mejores deseos y las mayores bendiciones de Dios para tu vida y para tu familia. Y con este saludito, muy especial por cierto, queremos despedirnos hasta mañana, si Dios así lo permite, en otra edición de Lee conmigo la Biblia. Bendiciones.